Educación ilustrada. Historia de la educación. La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo que se extendió entre los siglos XVII y XVIII. Es el siglo pedagógico por excelencia. En él, la educación ocupa el primer plano de las preocupaciones de los reyes, de los pensadores y de los políticos. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural, intelectual europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Fue llamado así porque su finalidad era disipar las tinieblas de la humanidad mediante el siglo de las luces de la razón. Por esta razón, el siglo XVIII fue llamado así. En esta época, el iluminismo pone en crisis al humanismo. El latín pierde relevancia frente a las lenguas modernas y predomina el interés hacia las artes reales, la mecánica vinculada a los nuevos modos de producción. Entre sus características podemos encontrar el racionalismo. Fe ciega en la razón como fuente de conocimiento. Critica y rechaza dogmas religiosas. René Descartes impulsó el uso de la razón. Naturalismo. El hombre es bueno por naturaleza de la razón. Moral y derecho naturalistas. Los derechos son innatos al hombre. Fe en el progreso. A través de la educación, la razón y el conocimiento científico. Impulsa la aplicación de la ciencia y la filosofía a la realidad social. Hedonismo. La felicidad es un fin en sí mismo. La política es el arte de hacer felices a los pueblos. Culturalismo. La pobreza y opresión son causadas por la ignorancia y la superstición. Hay que ilustrar, culturalizar a los pueblos para progresar. Laicismo. Busca crear una cultura independiente de la Iglesia católica cristiana. En la Ilustración era necesario eliminar la ignorancia de la gente y el mejor remedio era por medio de la educación. Para ello era necesario convertir al Estado en el instrumento del progreso y los líderes políticos tendrían que promover los avances económicos y sociales. La época de la Ilustración convencía a los hombres de que la razón humana era capaz de lograr un mejoramiento en sus vidas, o mejor aún, en la sociedad. También los pensadores confiaban que los hombres tenían la capacidad para descifrar y entender no solo el mundo físico-natural, sino también la civilización de los hombres. Ponían en tela de juicio entre la Iglesia y su autoridad. Ilustración y educación. La Ilustración supone una profunda crítica a las instituciones educativas tradicionales. Son tiempos en los que el concepto mismo de educación, los métodos empleados y los contenidos son sometidos a revisión. Educación en la Ilustración. La educación es uno de los derechos fundamentales de la condición humana. Se implantaron reformas educativas derivadas de la Revolución Francesa. Dentro de ello se introdujo el método de monitores de enseñanza. La nueva educación debía ser abierta, es decir, pública, sin exclusiones, universal, obligatoria, gratuitas, uniforme y cívica. A continuación platicaremos acerca de las características de la educación ilustrada. Una de ellas es la cualificación de los maestros, educación cívica y física, la enseñanza de las ciencias prácticas y útiles, la educación de las niñas, el uso de persuadir a los alumnos para no utilizar el castigo y generar un buen comportamiento, para así obtener una buena recompensa. Se intenta formar buenos ciudadanos con el objetivo principal de conseguir la felicidad individual y colectiva a la que aspira el perfil de ciudadano. El carácter nacional, esto quiere decir una educación pública, sin exclusiones, universal, obligatoria, gratuita, uniforme y cívica. Para continuar, existen varios personajes en la era de la Ilustración, como los siguientes:
Pestalozzi se refiere a la educación que tuvo como un objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr así en ellos una educación integral. Una de sus frases era: uno de los factores importantes para el desarrollo del niño es el juego. Freud Ebel, conocido como el teórico de la educación infantil, creador de una doctrina en la que se articulan los elementos para la educación de la infancia. El niño, decía, debe de observar, estudiar y trabajar con la naturaleza, incluyendo la vida vegetal, animal y los objetos sin vida, para que tengan un claro entendimiento de las formas siempre cambiantes de la vida sobre la tierra, así como las leyes de la naturaleza inorgánica. Juan Jacobo Rousseau participó activamente en el movimiento renovador de la Ilustración. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba a la educación como el único camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes, en el mundo nuevo que se estaba gastando. Establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje ajustados a las edades del educando. El maestro debe enseñar realidades y solo realidades. Los postulados de Rousseau son los siguientes: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Según Rousseau, la educación del niño debe seguir libre y con desenvolvimiento de su ser, de sus aptitudes, de sus naturales tendencias. Para tratar al alumno, se debe tener en cuenta su edad poniéndolo en su lugar. Rousseau destaca que no se debe dar una lección verbal al alumno. Debe permitir que la experiencia sea completamente de la maestra. La pedagogía según Kant. El hombre puede seguir sus impulsos o la razón, y en este sentido es libre. Es necesario acostumbrar al hombre desde temprano a someterse a los preceptos de la razón. El hombre necesita seguir la ley moral. El hombre puede llegar a ser hombre. Con la educación conseguimos que el hombre sea disciplinado, cultivado, prudente y moral. Esto es lo que decía según Kant. La pedagogía se divide en dos partes, en física y práctica. La educación física tiene que ver con la memoria, sentidos, atención, imaginación, como el juicio y la razón. La educación práctica está destinada al logro de una conciencia moral y libre. Beneficios. Las ideas de la Ilustración trajeron cambios a la educación primaria, como limitar a los gremios o el deseo de extender la enseñanza elemental a mayor número de estudiantes. Así también, buscaba incluir otras asignaturas y técnicas aparte de las religiosas. Se creó el Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras. Para la enseñanza elemental, busca la creación de una o más escuelas en cada lugar según su población, donde los niños aprendieron a leer, escribir, contar y los primeros elementos de una geometría práctica y catecismo político. Haciendo una comparación de la educación, John Locke pensaba que la educación debía ser intelectual, física y moral, mientras Pestalozzi pensaba que el conocimiento debía ser aprendido mediante la actividad. Por otro lado, la educación en la actualidad tiene pilares fundamentales. El primero de ellos, aprender a conocer, es decir, adquirir conocimientos para comprender. El segundo es aprender a hacer, que es igual a realizar actividades y poner en práctica el conocimiento. Finalmente, el tercero, aprender a ser, que se refiere al pensamiento crítico y la búsqueda del bien común.
Otro de los pilares fundamentales es la realización de actividades y los principios fundamentales como son no discriminación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el acceso universal.